Muy bien, buenas noches, hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos a través de este medio. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de reflexiones bíblicas y estamos en la carta a los Filipenses. Estamos estudiando esta carta, trayendo algunas notas, algunos apuntes, algunas ideas que a lo mejor pueden ser útiles para alguien por ahí, ¿no? O tal vez te motiven a investigar un poco más sobre el tema, a estudiar un poco más y profundizar así en las escrituras. Entonces, ese es el propósito de esta serie, pues compartirles un poco de lo que yo estoy leyendo o estoy haciendo con esta carta, como también motivarlos a ustedes a poder estudiar más las escrituras. El día de hoy vamos a estar viendo lo que viene siendo Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 7. Creo que es una porción bastante conocida por nosotros en cuanto a lo que Pablo está diciendo a nuestros hermanos, ¿no? Filipenses, y qué es lo que nosotros podemos aprender al respecto. Solo déjenme verificar si estoy transmitiendo en vivo. Solo denme unos momentos, unos segundos. Creo que sí estamos transmitiendo. A veces tengo pequeños inconvenientes con esta parte de la transmisión, pero parece que todo va bien. Creo que sí. Bueno, dicho esto, solo permítanme, veamos. Sí, ahí está. Ahí está. Muy bien. Así que ahí vamos a meditar esta noche y a los que nos están escuchando o viendo a través de Radio Entre Cristianos, también es un privilegio poder llegar hasta donde están ustedes, estimados hermanos eh, que están ahí escuchándonos a través de Radio Entre Cristianos, esta radio que está transmitiendo desde Chile hasta diferentes naciones. Como les mencionaba el sábado antepasado, es interesante notar que varios hermanos nos están escuchando a través de esta radio y gracias a Dios, hermanos, por el privilegio que nos da de usar estos medios. Eh, y bueno, ahorita estamos aquí enlazándonos con ellos en vivo a través de Radio Entre Cristianos. Y así a cada uno que llega por acá, la página, yo sé que algunos están siguiendo y han leído la carta a los filipenses, algunos me comentaban de que esto los ha motivado para leerla y qué bueno, la verdad, gracias a Dios. Y yo lo que le traigo acá son algunas notas, algunos apuntes muy interesantes. Bien, sin más introducción, quiero decirles que en los anteriores videos estuvimos conversando o viendo algunos aspectos sobre lo que Pablo está diciendo a los filipenses. Particularmente vimos las generalidades de la carta, es decir, algunos aspectos introductorios de la carta. Seguido a esto, estuvimos abordando lo que viene siendo el saludo del apóstol Pablo a sus lectores. Y ahora vamos a entrar ya en el contenido de la carta, deteniéndonos en estos versículos que están aquí, Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 7. Sé que son temas que a lo mejor no son muy llamativos, dado que no son de controversia o de polémica o de apologética, pero al final espero que sobre todo sean motivados a aprender o a meditar un poco más en las escrituras. Así que vamos a entrar ya de una vez al tema. Bien, vamos a hacer algo y lo primero es leer Filipenses 1:3 al 11. Voy a leer toda la porción, aunque nosotros nos vamos a detener hasta el versículo 7 en este video. Pero antes de todo quiero orar pidiendo al Señor que Él pueda dirigir estos minutos, esta media hora que vamos a estar juntos, que sea Él dándonos sabiduría y que su Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para poder, de alguna manera, que Él pueda aplicar esta palabra en nuestra vida, en nuestros corazones. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos medios que pones a nuestra disposición para poder llevar, Señor, estos
pequeños y débiles esfuerzos, Señor, para tu gloria. Esperamos que seas tú, Señor, utilizándolos conforme a tu buen propósito. En el nombre de Jesús pedimos que tu palabra sea quien nos edifique, nos exhorte, nos anime, nos reprenda, nos instruya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a leer la porción que está aquí en pantalla. Filipenses 1, 3 al 11 dice: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bien, esto es la parte inicial del contenido de la carta a los filipenses, y hay algunos aspectos que quisiera que pudiéramos revisar o pudiéramos detenernos un poco esta noche. Bien, lo primero que notamos y que debemos tener muy en claro es el afecto que el apóstol Pablo tiene hacia esta iglesia. Y no es que ellos sean más especial o más importantes para el apóstol Pablo. Sin embargo, hay una relación bastante interesante entre esta iglesia y el apóstol, debido a todos los hechos que rodean, ¿no?, a la iglesia de Filipos y de cómo fueron sus inicios. Pero notamos que Pablo dice que él da gracias a Dios. Pablo tiene en memoria a la iglesia de Filipos, a los filipenses, y dice que tiene un gran aprecio, que tiene un gran cuidado por ellos, por sus vidas, ¿no? Dice, doy gracias a mi Dios. Y esto me parece muy genuino, ¿no? Muy, muy impactante, que él puede ver a los filipenses como un padre ve a su hijo, ¿no? Con amor, con responsabilidad también, con dedicación, con afecto, con ternura, como un buen pastor también. Y él dice, doy gracias a mi Dios, siempre. Otras versiones de las escrituras traducen el siempre como cada vez que, como la Nueva Versión Internacional traduce así el versículo 2. Y esto indica que el apóstol Pablo tenía muy en mente a los hermanos de Filipenses, a los hermanos filipenses. Los tenía cerca de su corazón. Creo que eso nos habla a nosotros también de que como cristianos, como hijos de Dios, debemos vernos con amor, debemos vernos con ternura, con aprecio, con respeto, porque hemos sido redimidos por la misma sangre, bautizados por el mismo Espíritu Santo. Debe haber amor, debe haber ese cariño muy, muy fuerte, ¿no? Claro, un cariño que es consciente de nuestras debilidades, de nuestros problemas de carácter, pero que a pesar de eso podemos amarnos, podemos tolerarnos, podemos sobrellevarnos las cargas unos a los otros. Y en ese sentido, Juan Crisóstomo nota en su homilía sobre este pasaje de Filipenses que Pablo no llama a Dios como testigo, como si debiera dudarse de él, sino que lo hace por su gran afecto y su extrema persuasión y confianza.
Para Crisóstomo, y creo que podemos estar de acuerdo con él, es que Pablo dice ahí en el texto, doy gracias a mi Dios, no porque, no porque él quiera desviar la atención de lo que él está escribiendo, de lo que él está diciendo, sino porque tan grande es su cariño por esta iglesia, por estos hermanos, que trae a mención a Dios. Lo que él quiere decirles, miren, mi cariño es tan grande, mi amor por ustedes, mi afecto, mi aprecio es tan grande que Dios lo sabe y doy gracias a Él por ustedes. Increíble, ¿no? Creo que eso nos llama a la reflexión a nosotros para pensar qué clase de amor mostramos a nuestros hermanos y a lo mejor no salimos tan aprobados, ¿no? Como el apóstol Pablo, a lo mejor nosotros pensamos muchas veces en nuestros proyectos, en nuestros pequeños reinos, en nuestras circunstancias personales. A veces estamos muy enfocados en lo nuestro y nos olvidamos del hermano que está a la par, del hermano que está en necesidad también. Y creo que eso nos llama al amor fraternal en Cristo Jesús. Así lo veía Pablo y eso me llama mucho la atención a mí, realmente. ¿Cómo se ama? ¿Cómo ama la iglesia del Señor? ¿Cómo trae a mención ese afecto entrañable? Bien, dicho esto, Crisóstomo sigue notando que ese amor se refleja en una vida dedicada, ¿no? Por Pablo hacia la iglesia. Y esto también nos habla, porque el texto dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esto nos habla, en el versículo 4, dice, siempre en todas mis oraciones. Entonces yo veo un patrón aquí, es el patrón de la perseverancia en el amor reflejado en las oraciones de Pablo. Es una oración que persevera. Pablo está continuamente agradecido por lo que Dios ha comenzado en la iglesia de Filipos. Está agradecido por la vida de los filipenses. Está agradecido con el glorioso poder del Evangelio para convertir a idólatras a la verdad. Está agradecido. Y él cada vez que ora, da gracias a Dios. Entonces, mucho nos dice esto de la calidad del contenido de nuestras oraciones. Y ojo que no estoy diciendo que la oración debe ser de una u otra manera, pero sí que muchas veces nuestras oraciones simplemente son una larga lista de peticiones que no está mal, está bien. Puedes pedirle al Señor, puedes pedirle conforme a su voluntad, ¿no? Pero muchas veces nos centramos en lo que necesitamos y olvidamos lo que Dios nos ha dado. Olvidamos dar gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dar gracias a Dios porque su evangelio puede ser predicado en las naciones. Dar gracias a Dios por enviar a su Hijo a rescatarnos, a pecadores como nosotros. Y en fin, habrían muchas cosas por las cuales estar agradecido con Dios. Y escuchaba esta semana a un exponente que no es cristiano, pero él decía lo siguiente y me llamó mucho la atención esta frase y él decía que la gratitud es un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fácil es poder dar gracias. Y creo que podemos tomar un paralelo de ese pensamiento y es que debemos acostumbrar nosotros los cristianos a dar gracias a Dios por todo lo que Él permite y lo que no permite también, porque todo opera o todo funciona conforme a su buena voluntad. Entonces necesitamos perseverar en esa oración de agradecimiento, en esa oración de alabanza a nuestro Dios. También el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. La oración de Pablo por estos hermanos no era una carga, sino era un motivo de gozo, un motivo de júbilo, un motivo de
de regocijo, ¿no? No era una cuestión que se la estaban diciendo, Pablo, tienes que estar orando por los hermanos, Pablo, tienes que hacerlo, Pablo, no era una carga, ¿no? Ya ven ustedes que muchas veces los jóvenes, algunos jóvenes, no vamos a caer en las generalizaciones, pero muchos jóvenes tienden a ver la oración como una especie de carga que tienes que llevar y que tienes que hacerlo y si no lo haces, pues estás mal y lo ven muy pesado, pero para Pablo la oración era con gozo. No era una cuestión de angustia, no era una cuestión de presión, de ansiedad, sino que él podía deleitarse orando a pesar de que la condición en la cual él se encontraba no era la más cómoda, la más confortable. Recordemos que cuando Pablo escribe esta carta se encuentra encarcelado, está en prisión. Imagínate tú estando preso, estando encarcelado y que de pronto tienes que orar y estás orando con gozo, estás escribiendo una carta con gozo, pero quizás nosotros en nuestra época actual lo que nos pasa es que nos quejamos mucho de una pequeña cosa, que si esto no funciona, que mi teléfono ya está desfasado y somos unas personas en nuestra época muy quejosas, llenas de quejas por todo, que esto sí, que esto no, que esto debería ser allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Nos quejamos de todo. Como cristianos, somos muy quejosos. Tenemos achaques para todo. Pero Pablo, en una prisión, en unas condiciones pues no muy agradables, escribe una carta llamando al gozo y dice que ora con gozo. Oye, eso es un desafío para nosotros. Señor, dame ese gozo para que sin importar las circunstancias yo pueda estar plenamente agradecido, plenamente en júbilo contigo, a pesar de que tal vez mis ojos emanen lágrimas, pero que mi corazón esté lleno de gozo porque tú eres el Dios soberano que me sostiene, que me anima, que me conforta y dejar la queja a un lado, ¿no? La queja, hermanos, en sí puede llegar a verse como una forma de decirle a Dios, tú no sabes lo que estás haciendo. Porque cuando yo me quejo es como decir, bueno, Dios no sabe lo que está haciendo con mi vida, porque las cosas no deberían ser así, deberían ser de esta manera, deberían ser de este modo. Entonces yo le digo a Dios, Dios, tú no sabes nada. Soy yo el que sí sé cómo debes hacer tus planes. ¿Se dan cuenta entonces la pecaminosidad de la queja? Ahora con esto no te niego que vamos a lamentarnos delante de Dios como lo hacía el salmista. Lamentarnos y decir, Señor, tú eres mi consuelo, pero estamos poniendo nuestra mirada en las circunstancias y las llevamos a Dios. Pero la queja se queda a nivel de las circunstancias. Siempre viendo que las cosas no mejoran, que las cosas no son como yo quiero, etcétera. Y es interesante notar que esta palabra gozo está muy presente en la carta del apóstol. Es más, el autor que vemos aquí, Anthony Ash, en su comentario de Filipenses, él dice que el tema del gozo se introduce aquí por primera vez en la carta y sonará una y otra vez. Las referencias se encuentran en 1:18, 25, 2:2, 17, 18, 28, 29, 3:1, 4:1, 4:4, 4:10. Si ustedes quieren leer esto, lo pueden hacer posteriormente. La forma sustantiva de la palabra jara se encuentra 5 veces y la forma verbal jairos se encuentra 11 veces en Filipenses. Pablo habla de algo más que un simple estado de ánimo. Esta es una confianza profunda que estaba arraigada en el control soberano de Dios sobre el universo y la seguridad de la victoria final para aquellos en Cristo. Así que el gozo no es una cuestión de andarse riendo, ¿no? De que, ja, 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 miren qué gozoso estoy. El gozo tampoco es una actitud jovial, ¿no? Eh, porque mucha gente confunde esto.
alegría o sonrisas con gozo en el Señor. Por supuesto, tampoco es tener gozo, no es que vamos a andar con un rostro de velorio, ¿no? Pero eso sí, no hay que confundir gozo con jovialidad, con esa extroversión y andar ahí y una y otra cosa como un cómico. El gozo es más profundo aún cuando estás en Cristo. Es una cuestión de confianza, que las cuestiones están muy complicadas, muy amargas, pero tú dices, el Señor sabe lo que está haciendo. Y te consuela saber lo que la Escritura dice, que el Señor nos sostiene, que el Señor es nuestro ayudador, que el Señor es nuestro socorro. Todas esas promesas y todo lo que tenemos en Cristo Jesús nos consuela a tal modo que nos sentimos tranquilos, que nos sentimos bien. Y ese es el gozo que Pablo disfrutaba y que muchos cristianos ahora en día a lo mejor no logramos o no logran disfrutar, porque estamos pensando más en lo que no tenemos. Y oigan algo que quizás va a resultar a cliché o muy repetido. Las redes sociales tienen mucho peso en esto porque estamos viendo a personas que supuestamente están muy felices, que viajan por el mundo, que alcanzan todo lo que quieren, que tienen esto y aquello. Y tú dices, oye, qué buena vida la que lleva la gente y mírame a mí, yo soy cristiano y estoy en esta condición que no es la mejor. Y empiezas a llenarte de esa pesadumbre emocional y olvidas lo que Dios ha dicho en su palabra. Olvidas lo que la Escritura ha dicho sobre ti, que ahora estás en Cristo Jesús, que estás unido místicamente en Cristo. Lo olvidas. Olvidas que Él es tu gozo, olvidas que Él es tu paz. Pero Pablo lo tenía claro y creo que es algo que intenta decirnos Pablo en esta carta, uno de sus propósitos, el gozo del Señor. Cristo es tu gozo. Cristo es tu fortaleza. Saludos hermanos, saludos también a los hermanos que están a través de Radio Entre Cristianos, desde Chile para el mundo. Gracias hermanos. Un saludo a Radio Entre Cristianos y así paso a saludar brevemente a los que están por acá. Saludos también a Francisco Jiménez Romero. Dios te bendiga hermano. Saludos Fred Mendoza, Dios te bendiga también. Gracias por pasar. Saludos hermana Keila Melina, Dios le bendiga hermana. Saludos a todos. Saludos a Adalberto Panameño, Dios te bendiga, hermano. Gracias también por pasar. Saludos, Uri de Martínez, Dios te bendiga, hermana. Gracias por estar ahí, bendiciones. Gracias a todos, de verdad. Gracias también a aquellos que han dado su like y que pues están compartiendo esta transmisión. Muchas gracias. Que sea el Señor pues glorificado, ¿no? Bien, entonces hemos visto hasta el momento el versículo 4, ¿no? Una oración con gozo. ¿Y cómo oramos nosotros, hermanos? Es una pregunta que me estoy haciendo en este momento. ¿Cómo oran ustedes? ¿Oran con quejas? Ah, Señor, mírame. Ah, Dios mío. Señor, tampoco es que debamos a llegar riéndonos, ¿no? Pero siempre vamos con esa pesadumbre delante de Dios. No hay un cántico para el Señor, no hay una alabanza, no hay un agradecimiento. Y ojo, que me estoy hablando a mí mismo en este momento también. ¿Será que, será que olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios glorioso, un Dios omnisciente, un Dios eterno, un Dios digno de alabanza? ¿Será eso lo que hemos olvidado? Les dejo ese dato por ahí, esa pregunta. Bien, algo más que dice el apóstol Pablo aquí, estoy leyendo aquí con la Biblia. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y luego él dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día
hasta ahora. Algo que me llama la atención es que Pablo menciona aquí la palabra comunión. Dice, estoy orando por la comunión que ustedes tienen. Hay otras versiones que traducen la palabra comunión como participación. Esta palabra participación se traduce del término griego koinonía, y koinonía es una relación profunda, una relación no superficial, sino que va amarrada con las emociones, va amarrada con el propósito en Cristo Jesús. Dentro de la fe cristiana, ¿no? Lo estamos tomando este término. Y, y de cómo los hermanos se unen en un mismo sentir. Y Pablo está orando. Pablo está glorificando a Dios por ello. Entonces, Pablo nota o nos hace ver a nosotros, los que estamos actualmente, ¿no? En este momento, que este es un distintivo de los filipenses. Estos hermanos, desde el primer día, por medio del Espíritu Santo, participaron, se integraron unos a otros en el amor de Cristo. Y tanto así que estos hermanos ayudaron económicamente al apóstol Pablo. Ellos ayudaron a Pablo cuando él estaba en cárcel. Ellos envían una ayuda a Pablo, a su ministerio, porque estaban participando con el sufrimiento del apóstol. Él estaba en la cárcel, él estaba siendo juzgado por las personas, él estaba siendo perjudicado por ellos, por la causa del evangelio, por los romanos, ¿no? Ellos lo estaban atacando y todo esto. Y ellos le ayudan económicamente al apóstol. Lenski en su comentario dice, hablando de la comunión de los santos, que esta comunión es mucho más amplia. Se refiere a la comunión de la fe en el Evangelio, de la confesión del Evangelio, de la adoración y de la vida cristiana en la gracia del Evangelio. Todo nos une Cristo. Cristo une a todos y gozamos de esta comunión. Sigue escribiendo aquí Lenski, a los filipenses, por supuesto, se les predicó y enseñó el Evangelio, entre ellos desde el primer día hasta ahora, y siguieron ganando nuevos conversos. Ellos, por supuesto, continuaron con un vivo interés en la obra de Pablo por el Evangelio. Su comunión con respecto al Evangelio fue activa en todo tipo de formas. O sea que esta coinonía, este amor en Cristo, era evidente. Y Pablo lo estaba viendo a través de esta ayuda que él estaba recibiendo por parte de los filipenses. Porque no es que ellos estaban en una buena condición, también recordemos que habían ciertos problemas debido a la fe que ellos profesaban, ¿no? Había ciertos matices de persecución también, pero ellos quieren participar junto a aquel que les mostró el pan de vida. Ellos quieren estar por lo menos a la distancia junto a aquel que les llevó las buenas nuevas. Y creo, hermanos, que esto nos llama a nosotros a la reflexión también. Y es que muchas veces olvidamos que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Olvidamos que somos una familia y a veces estamos viendo cómo nos ponemos el pie unos con otros. A veces estamos viendo cómo hacemos tropezar al que está al lado. A veces juzgamos duramente sin tener ni idea de lo que está pasando y hacemos un daño terrible por supuestamente por nuestra sana doctrina, porque somos muy espirituales o porque hablamos mil y una otra lengua y dañamos a mucha gente y lo hemos hecho y nos debería dar vergüenza y olvidamos que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Hemos dañado a mucha gente y necesitamos
pedir perdón, perdóname, perdóname, lo siento. Hermanos, algo que he entendido yo, y esto tiene que ver un poco con lo de la comunión, y a lo mejor ustedes están en la misma línea conmigo, a lo mejor. Y es que cuando tú sepas que un hermano está pasando por un problema de salud, económico, familiar, de cualquier tipo, por favor, hermano amado, amada hermana, olvídate, olvídate de decir, es que lo que le pasa a este hermano es porque anda en pecado. Ah, es porque esta hermana, ella anda en pecado y por eso le pasan estas cosas. Olvídate de decir eso. Y tú me dirás, ¿y por qué? ¿Por qué no debería decir esto? Desde lo poco que yo he estudiado la Biblia y de lo poco que yo he entendido, te puedo decir por qué deberíamos ahorrarnos esas palabras cuando un hermano está en un problema serio. Deberíamos ahorrarnos esas palabras porque desde cuando yo digo a esta persona le está pasando esto y ni estoy seguro y ni tengo evidencias y ni tengo justificaciones, simplemente lo digo porque creo que así es. Cuando yo digo ese tipo de cosas inconscientemente, me estoy colocando al nivel de Dios y estoy diciendo, fulano, bueno, yo sí entiendo lo que Dios está haciendo. Yo sí entiendo el plan que Dios tiene para esta persona. Yo sí sé, yo sé que estás pagando este pecado y por eso estás ahí. Yo soy como Dios. Yo entiendo la mente de Dios. Yo alcanzo los caminos que Dios tiene. ¿Te das cuenta que muchas veces nuestro prejuicio, nuestra forma de hablar es bastante vana, bastante pecaminosa? Y hacemos daño. Y luego nos damos cuenta que aquello que supuestamente nosotros entendíamos ni estaba cerca de la realidad. Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando un hermano está en una tribulación, en una dificultad, en una pena? Dice la escritura que debemos llorar con los que lloran. Ese no es tiempo para que tú te sientes en la silla del juez y empieces a dictaminar las razones de por qué fulano o persona X o Y está pasando por tal cosa. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Y qué buena noticia que no somos Dios. Entonces no juguemos a creer que entendemos los planes que Dios está haciendo con una persona. Deja que todo tome su lugar y procuremos la comunión, procuremos la edificación. Ahora, por supuesto, si yo sé que mi hermano está caminando torcido, que está un poco mal, debo orar por él, por supuesto, pero también en el amor de Cristo debo decirle, hermano amado, recuerda tu llamado en Cristo Jesús. No pierdas eso que Cristo te ha dado, no te apartes de él, no retrocedas. Eso es muy diferente a colocarse de juez, ¿no? Hay mucho que aprender en esta vida. Yo personalmente digo, tengo tanto que aprender todavía, pero siempre el Señor llega a tiempo, ¿no? Siempre el Espíritu Santo de Dios llega a tiempo para enseñarnos. Así que los filipenses tenían mucha comunión, mucho amor entre ellos y hacia Pablo. Por supuesto, habían cositas por ahí, pero Pablo estaba persuadido, a pesar de que había algunas cositas que luego las veremos. Pablo estaba persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Era necesario perseverar en este esfuerzo. Era necesario que ellos participaran de esta comunión. Iban a haber dificultades, iban a haber problemas, pero Pablo estaba persuadido
de que aquello que el Espíritu Santo había comenzado en los filipenses iba a madurar, iba a perfeccionarse hasta el día de Jesucristo. Y eso también es real para nosotros. Nosotros tenemos muchas debilidades como cristianos. Yo tengo muchas debilidades como cristiano, como hombre, como ser humano. Tú también tienes debilidades. Algunas no las conoces y las llegas a conocer en circunstancias bastante adversas. Hay otras cosas que tú las sabes, pero que ni tu esposa ni tu familia sabe de ti, con las que estás luchando. Y hay cosas que la gente sabe con las cuales tú luchas, las más evidentes, ¿no? Pero si tú buscas a Cristo, creces en la palabra, creces en tu comunión con el Espíritu Santo, joven, hermano mío, amado, querido, vamos a salir maduros, perfeccionados en el día de Cristo, porque esto no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo y de los medios de gracia que Él nos ha dado para que nosotros crezcamos. Necesitamos perseverar en ese llamado que Dios nos ha hecho, la santificación progresiva, ¿no? Necesitamos recordar esto. Interesantemente, Pablo habla aquí sobre el día de Jesucristo, que es una referencia escatológica, ¿no? Al regreso glorioso del Señor. Es algo que Pablo tiene en mente. Cristo regresará. Hay algunos cristianos que no quieren escuchar esta noticia. Ellos el regreso de Cristo les suena como una forma de creencia secundaria, pero hermano querido, Cristo viene pronto y eso debería alegrarte, eso debería llenarte de gozo. Cristo viene pronto, viene por su iglesia, viene por su pueblo. Y eso debería motivarnos cada año que pasa, cada día que pasa. Cristo se acerca. Y no es que Él viene en una cámara lenta, ¿no? Y que se va acercando cada día. No, es que es una forma de decir que su advenimiento, su regreso, está más cerca. ¿Y qué harás tú, pecador, cuando te encuentres cara a cara con Cristo? ¿Qué harás ese día? ¿Qué harás ese día cuando tengas que encontrarte con el juez justo? No habrá montaña, no habrá roca, no habrá nadie que te pueda esconder de la mirada del juez justo. Por lo tanto, hoy pecador, hoy escapa de la ira venidera. Ralph Martin, hablando sobre esto de la obra santificadora, dice que el que comenzó la obra de la redención continuará realizándola hasta su finalización cuando el Señor regrese. El pensamiento aquí enfatiza no solo la iniciativa soberana de Dios en la salvación, sino también la fidelidad soberana de Dios en Cristo. Es decir, si Dios te salvó, Él también va a sostenerte en este proceso de santificación hasta que Cristo regrese. No es que el Señor te salva y bueno, ahí mira qué tú haces para ver si puedes llegar hasta el final. Ahí ve cómo, qué recursos utilizas. Yo ya te salvé, ahora te toca a ti llegar hasta el final. No, Dios no es así. Dios te salva, Dios está contigo en este proceso de santificación y cuando Cristo regresa, ocurre nuestra glorificación y nuestra participación eterna con el Hijo. Entonces, qué buena noticia, ¿no? Y Pablo les dice, yo estoy convencido, totalmente convencido de que el que hizo esto, salvarlos, también los va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. Y esa es una buena noticia para nosotros también.
Finalmente, el apóstol Pablo dice en el versículo 7, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. El afecto entre Pablo y la iglesia de Filipos es evidente, es recíproco. Pablo ama a esta iglesia y la iglesia ama a Pablo. Creo que eso también nos trae un poco de luz a nosotros, de que deberíamos amar, ¿no? También a nuestros pastores, aquellos que están sirviendo la palabra del Señor. Y los pastores deberían amar a la iglesia, no fingidamente y no buscando recursos económicos de ella, sino un amor en Cristo Jesús genuino. Gracias a Dios por aquellos que son pastores, con vocación de pastor y llamados a ser pastores por el Señor, porque hay amor de parte de ellos y la iglesia responde con amor al pastor. Bueno, paso a leer sus comentarios rápidamente. Saludos. Keila dice, nuestra felicidad es Cristo. Muchas veces no estamos gozosos porque ponemos la vista en las cosas de la tierra y no en las de arriba. ¿Es correcto? Saludos, Citlali. Buenas noches. Dios te bendiga. Saludos, hermanos Radio Intercristianos. Bendiciones desde Chile. Un abrazo. Saludos. Gracias, hermanos que están a través de Radio Intercristianos, llegando a Chile y a otros países a través de esta radio, hermanos. Es un privilegio poder ir a través de este medio y esperamos así, ¿no? Que la palabra del Señor siga nutriéndonos a nosotros. Bien, finalmente, algunas conclusiones prácticas, ¿no? Primero es que podemos orar unos por otros para que crezcamos en la gracia del Señor. Oremos para que maduremos en la gracia de Cristo. Muchas veces oramos por nuestras familias para que Dios les provea el alimento, para que Dios les provea un buen trabajo, un buen empleo, etcétera, etcétera. Y son cosas por las que deberíamos orar, pero oremos también para que nuestra familia crezca en santidad, para que nuestra familia crezca en el conocimiento de Cristo, para que puedan ver el glorioso llamado que tienen en Cristo Jesús, para que puedan ver la obra de santificación que Cristo hace a través de la palabra y su espíritu. Segundo, debemos recordar que solamente en Cristo hay genuino amor, un amor que nos invade, que nos inunda para poder amar también a nuestros hermanos en Cristo a pesar de nuestras falencias y a pesar de las falencias de mi hermano que está al lado. Él es mi hermano. Por supuesto, no lleva mi misma sangre, no lleva mi misma línea de familia, ¿no? Pero es mi hermano en Cristo Jesús. Yo no lo escogí, él no me escogió a mí para que fuésemos hermanos en Cristo, pero el Padre en su buena voluntad llamó un pueblo para sí mismo en el Hijo y nosotros ahora somos este pueblo glorioso, santificado, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Él nos escogió. Y yo debo amar a Cristo y debo amar a mis hermanos. Debo amarlos, debo aprender a amarlos. Por supuesto, es un desafío. Si lo pensamos en nuestra carne, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos ayuda. Y por último, procuremos la comunión, la coinonía y no la destrucción. Apoyémonos como hermanos en Cristo Jesús. En estos tiempos que vivimos, post pandemia, debemos apoyarnos, debemos animarnos, orar unos por otros y dar ese amor que el apóstol Pablo dice aquí, os tengo en el corazón. Y si tú eres pastor, si tú eres un diácono, un anciano de la iglesia, ama a tu iglesia, ama a esas ovejas que el Señor te ha dado. No las trasquiles, no las dañes, no busques solo sacar la lana de ellos, sino que cuídalas a pastos de bendición, a buena palabra, una exposición clara de las escrituras.
No dañes a las ovejas con falsas predicaciones. No dañes así al cuerpo de Cristo, envenenando sus almas con exposiciones baratas de la palabra. Tú has sido llamado por Cristo, entonces sirve al cuerpo de Cristo con amor, con dedicación. Prepárate en la palabra y preséntala con claridad, con reverencia, con esa seguridad de que es la palabra de Dios que estás exponiendo, no el periódico, sino la palabra bendita del Señor. Has sido llamado por Él, pastor, anciano, diácono. Bien, hermanos, hemos visto estos pequeños, breves versículos, esperando que haya sido de edificación, al menos para mí lo ha sido. Ha sido muy edificante meditar en estos textos. La verdad es que siempre la palabra del Señor nos habla. Saludos a todos, a Alberto Panameño, gracias. Dice amén, gloriosa palabra, fui muy edificado, gloria a Dios. Saludos fraternales, Dios te bendiga, Alexander, hasta Colombia. Saludos Radio Entre Cristianos, porque siempre nos lleva a reflexionar por medio de esta hermosa palabra. Gracias hermanos de Radio Entre Cristianos, gracias a todos. Saludos hasta Chile, España, Colombia, Estados Unidos también que escuchan este programa. Y así en todas las naciones, gracias también por esto. Así que hasta acá el programa de hoy. Gracias a todos por haber participado. Espero que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Y recuerden que ustedes tienen la Biblia también para poder profundizar aún más en esta hermosa carta a los filipenses. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere, a las 8 de la noche, hora local, para seguir estudiando la carta a los filipenses. Será hasta entonces, hermanos, que Dios los bendiga.